A lo largo y ancho del mundo se cuentan miles de leyendas, historias que nos provocan horror y por las noches nos ocasionan insomnio. Pero a pesar de ser historias que nos generan una sensación de repulsión y nos provocan escalofríos por todo el cuerpo, siguen generando un gran interés por escucharlas, conocerlas y saber todos los misterios que encierran. Muchas de estas leyendas están tan arraigadas a nuestro folclore y a nuestra cultura que han generado tradiciones alrededor de ellas. Son leyendas que a través de los siglos se han pasado de generación en generación y hasta el día de hoy nos siguen aterrando por las noches. Acompáñanos en este video, en donde contaremos 5 leyendas de terror. El Panteón de Belén se ubica en el municipio de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Fue inaugurado en 1848 y fue cerrado el 29 de octubre de 1896, pues debido a una epidemia que se vivió en aquella época alcanzó su límite. A pesar de tener más de un siglo cerrado, sigue guardando un gran misterio en su interior, pues cuentan las leyendas que en este panteón está enterrado un vampiro. Esta historia comienza cuando durante el siglo XIX llegó a la ciudad de Guadalajara un hombre rico procedente de Europa. El hombre compró una gran hacienda en la cual vivía solo. Siempre andaba muy bien vestido y tenía un porte noble. Se mostraba amable con todos. Pero a pesar de esto, había algo que provocaba en la población un rechazo contra aquel hombre. Siempre vestía de negro. Solo se le podía ver por las noches dando largas caminatas, y lo que más desconfianza provocaba en la población es que nunca lo vieron entrar a la iglesia. Por estos motivos se ganó la desconfianza de la gente y comenzaron a evitar cualquier tipo de contacto con aquel misterioso hombre. Durante estos momentos de tensión entre la población comenzaron a ocurrir una serie de sucesos extraños. A los alrededores de la hacienda que había comprado aquel hombre misterioso, comenzaron a aparecer animales muertos. Lo extraño de estas muertes es que los animales encontrados sin vida no presentaban heridas ni marcas de violencia, pero a pesar de esto aparecían completamente desangrados. Al poco tiempo, los cuerpos encontrados desangrados ya no eran de animales, sino que ahora eran de jóvenes y niños. Los habitantes de la ciudad sospecharon de aquel misterioso hombre que vivía en la hacienda, por lo cual decidieron vigilarlo de cerca. En una ocasión lo vieron atacando a una mujer, intentando morder su cuello. Inmediatamente los ciudadanos lo persiguieron, pero fracasaron. Desde ese momento implementaron guardias para vigilar las calles de la ciudad durante la noche, en espera de poder capturar al responsable de los asesinatos. En esos tiempos pasaba por la ciudad una caravana de gitanos, quienes aseguraron que la única forma de matar a aquel hombre era clavándole una estaca en el corazón. Durante una de las noches se escuchó un grito desgarrador que rompió el silencio de la ciudad. Los guardias que se encontraban recorriendo las calles rápidamente acudieron al lugar de donde provenía el grito y pudieron ver a una mujer siendo atacada por una oscura figura. Quienes se encontraban de guardia acudieron en ayuda de la joven y comenzaron a perseguir a aquella extraña figura hasta que lograron hacerlo caer en una trampa y capturarlo. Tras esto, se dieron cuenta que aquella sombra que se movía por las calles pertenecía al hombre misterioso. Los ciudadanos inmediatamente lo llevaron hasta el Panteón de Belén, en donde, siguiendo los consejos de los gitanos, le clavaron una estaca en el corazón. Después lo enterraron y colocaron 2 pesadas lápidas sobre la tumba, en espera de que esto evitara que el vampiro pudiera escapar. El tiempo pasó y la calma había regresado a la ciudad, hasta que un día unas personas que visitaban el panteón se dieron cuenta cómo sobre la tumba del vampiro comenzó a crecer un árbol. La estaca que le habían clavado en el corazón no se descompuso, por el contrario, echó raíces
y se convirtió en un árbol que abraza la tumba del vampiro. Las leyendas dicen que cuando las raíces del árbol logren romper las lápidas que cubren la tumba, el vampiro quedará libre para cobrar su venganza. Actualmente, el Panteón de Belén se encuentra abierto al público, en donde se hacen visitas guiadas. Los visitantes aún pueden ver cómo aquel misterioso árbol sigue creciendo y cómo poco a poco va quebrando las lápidas que aún protegen a la ciudad de aquel ser misterioso. La historia de la que hablaremos a continuación tiene muchas versiones, dependiendo de la región y del país en que se escuche, pero nosotros hablaremos de la versión más reconocida por todo el mundo. Nuestra historia nos habla de una joven llamada Mary, quien tenía una gran belleza, la cual le ganaba una gran popularidad entre los jóvenes. Esto provocaba la envidia de sus compañeras, quienes se sentían ignoradas y opacadas por la belleza de la joven. Mary era una joven vanidosa y estaba profundamente enamorado de su largo y hermoso cabello. Por eso pasaba horas frente al espejo cepillándolo. La popularidad de Mary cada vez crecía más y los chicos solamente le prestaban atención a ella. Esto provocó el descontento de las demás jóvenes. Una noche, las compañeras de Mary, cansadas de su popularidad, decidieron jugarle una broma. Pagaron a un hombre para que se escondiera en el armario de Mary y le cortara la larga cabellera. Tras este suceso, la joven no soportaba verse al espejo, se sentía fea sin su hermoso cabello, se sumió en una gran tristeza y su salud cada día empeoraba, pues no comía, se mantenía encerrada en su cuarto sin ver a nadie y sin asearse, hasta que un día decidió acabar con su sufrimiento y se quitó la vida. Cuenta la leyenda que si te posas frente a un espejo en un cuarto oscuro a la luz de 3 velas y mencionas 3 veces la frase Bloody Mary, podrás ver en el espejo, reflejado tras de ti, el rostro de Mary. La leyenda de La Llorona pertenece al folclore hispanoamericano y es una de las leyendas más arraigadas a nuestra cultura y tradiciones. Esta leyenda nos habla de una joven que poseía una gran belleza, con la cual deslumbraba a los hombres. Un día se cruzó por su camino con un joven noble, del cual quedó profundamente enamorada. El joven correspondió a su amor y decidieron unir sus vidas. Los años pasaron y el matrimonio engendró a 2 hijos, a los cuales la joven amaba profundamente. Pero con el paso del tiempo, el joven noble comenzó a alejarse poco a poco del hogar, hasta que un día decidió abandonar a su familia para iniciar una nueva vida con otra mujer. Esto provocó una terrible tristeza a la joven, quien, ciega por el dolor y la ira, tomó una decisión fatal. Llevó a sus hijos a la orilla de un río y los arrojó a la fuerte corriente que comenzó a arrastrarlos, mientras la joven se lamentaba y gritaba maldiciones al hombre que la había abandonado. Con el corazón destrozado y exhausta por las experiencias del día, la joven cayó profundamente dormida. A la mañana siguiente, la luz del sol iluminó su rostro y la despertó. Inmediatamente comenzó a buscar a sus hijos, pero al no encontrarlos y conforme su mente se iba despejando después de un largo sueño, comenzó a recordar lo que había hecho el día anterior. La tristeza y el dolor la golpearon brutalmente. Se había quedado sin el amor de su vida y ahora también había perdido a sus hijos. La locura nubló su mente y corrió desesperada por la orilla del río buscando a sus hijos. Siglos después de que sucediera este terrible evento, se cuenta que por las noches aún se puede ver y escuchar a aquella mujer buscando a sus hijos, sollozando y lamentándose por su pérdida. Hay quienes aseguran haberla visto en las noches de luna llena, una figura vestida de blanco, que vaga descalza por la orilla del río, llamando a sus hijos, cargando un niño en brazos, que se cree es uno de sus hijos muertos.
Esta leyenda se remonta hasta la antigua época feudal en Japón, en donde vivió una mujer de extrema belleza y vanidad. Se convirtió en el sueño y deseo de todos los hombres. Tenía decenas de pretendientes, pero ella se había comprometido con un poderoso y famoso samurái, al cual le había jurado fidelidad y con quien contrajo matrimonio. El tiempo pasó y el matrimonio vivía feliz, hasta que un día a su casa llegó un mensajero del señor de aquellas tierras para entregar una carta al samurái. En esta carta se solicitaba su asistencia a una guerra que se avecinaba contra un reino próximo. Por este motivo, el matrimonio se separó. El samurái se fue a la guerra para cumplir con su honor, y la joven hermosa se quedó en casa, esperando con ansia el regreso de su esposo. Pero al poco tiempo, la joven comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. No dudó en comenzar a salir a las calles y mostrar su gran belleza. Los hombres caían rendidos a sus pies. Comenzaron a llegar una gran cantidad de pretendientes a su casa, en donde la joven los invitaba a pasar para continuar con la seducción y satisfacer todos sus deseos carnales. Así transcurrió la vida de la joven mientras su esposo estuvo en la guerra. Un día, sin previo aviso, el honorable samurái regresó de la guerra con la gran ilusión de reunirse con su amada, pero al llegar a su casa, descubrió la vida que había llevado la joven durante su ausencia. Ciego por la ira, golpeó brutalmente a su esposa, la sujetó por el cabello y usó su katana para cortar la boca de la joven, dejándole una herida abierta de oreja a oreja. Mientras hacía esto le gritaba constantemente: ¿piensas que eres hermosa? La joven murió por complicaciones de salud a causa de esta herida. Al morir la joven se convirtió en un yokai que atormenta a la población. La leyenda cuenta que por las noches el yokai se aparece con la cara cubierta, principalmente a hombres jóvenes, para preguntarles: ¿crees que soy hermosa? Si la respuesta es negativa, procede a asesinarlos y a cortarles la boca de oreja a oreja. Si responden que les parece hermosa, se quita el kimono con el que cubre su cara para dejar a la vista la herida que recorre todo su rostro, y procede a preguntar: ¿ahora crees que soy hermosa? Y dependiendo de la reacción y la respuesta que obtenga, decide asesinarlos en el lugar o dejarlos continuar su camino, para después aparecer en las casas de sus víctimas y quitarles la vida. Cuenta la leyenda que en una noche cubierta por la neblina, un joven manejaba por una carretera llena de curvas. La neblina era tan espesa que las luces del automóvil apenas se aluzaban a unos cuantos metros por delante. Por este motivo, el joven manejaba con suma precaución y concentrado en el camino, cuando de pronto algo llamó su atención. A la orilla de la carretera había una mujer parada en medio de la nada. El joven se detuvo para preguntarle si necesitaba ayuda, a lo que la mujer respondió que solo necesitaba ir un poco más adelante por esa misma carretera. Las condiciones del clima eran muy malas, por lo cual el joven decidió ayudarla. Le dijo que subiera y que él la podía llevar a donde necesitara. La mujer subió al automóvil sin decir palabra y se situó en el asiento trasero. Durante el trayecto el joven se mostró amable e intentó entablar conversación con aquella extraña mujer, pero ella seguía sin decir ni una sola palabra. Continuaron el trayecto en silencio. La neblina cada vez era más espesa. El joven apenas podía ver a menos de 1 metro por delante del automóvil, cuando de pronto una voz lo sacó de su concentración. «Ten cuidado con la siguiente curva. Ahí morí yo». El joven rápidamente miró por el retrovisor para responder a su acompañante, pero la mujer ya no estaba. Desconcertado y asustado por lo que acababa de suceder, decidió continuar su camino. Unos pocos metros más adelante, entró una curva pronunciada y, atendiendo la advertencia de la mujer, disminuyó la velocidad al mínimo. Al pasar por la curva, pudo ver al fondo del acantilado un gran incendio. El joven no prestó atención y continuó su trayecto, llegando a su destino sano y salvo. A la mañana siguiente leyó una noticia que le heló la sangre.
Aquel incendio que se veía al fondo del acantilado era un automóvil que había volcado y se había prendido en llamas. Todos los pasajeros perdieron la vida en este accidente. Al final de la nota se veía la foto de todos los pasajeros. El joven se quedó congelado cuando miró estas fotos, pues una de las personas que había perdido la vida en este terrible accidente había sido la mujer que subió a su automóvil. La leyenda dice que cada que hay una noche como aquella, lluviosa o cubierta por la neblina, la mujer aparece a la orilla de la carretera y advierte a los conductores de la peligrosa curva en donde ella perdió la vida.